Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast En la Conversa, un podcast donde hablaremos de lo que nos mueve, nos inquieta y nos cuestiona. Mi nombre es Ana María Alzate, comunicadora social periodista Jennifer Henao, socióloga, y somos aparte amigas de hace muchos años. de hace muchos años. No les vamos a decir cuántos porque, mejor dicho. Para que no hagan cuentas, para que no, qué bobada. Bueno, y Jennifer nos va a contar cuál es el tema de hoy. Bueno, el tema con el que vamos a empezar este primer episodio del podcast En la Conversa es un tema que da para hablar largo y entendido, que tiene además muchísimos matices y que también, pues digamos que es un tema que nos interpela precisamente y que nos pone a pensar sobre la manera en cómo se ha ido dinamizando, incluso en estos últimos tiempos. Tiene que ver con la espiritualidad y la religión. Un camino al alma, a la trascendencia o un camino al bolsillo. Lo decimos porque últimamente en redes, en internet encontramos miles de gurús, influencers que llegan al alma, coach espirituales. Entonces nos hemos cuestionado y nos hemos preguntado qué es lo que se busca con esa búsqueda del ser superior. Entonces, para iniciar, vamos a dar nuestra opinión, solo es nuestra opinión sobre qué es espiritualidad y religión para nosotras. Entonces, para mí la espiritualidad es encontrar ese ser superior, esa búsqueda del ser superior para encontrar un sentido a la vida, ¿cierto? Puede ser desde la misma religión, puede ser desde la conexión con la naturaleza, de diferentes maneras, pero es esa búsqueda del ser superior para un sentido en la vida. ¿Y la religión? Bueno, la religión tiene que ver ya más con un asunto un poco más estructurante, más desde el dogma, desde la doctrina que ha permitido a través de los tiempos y de la historia generar una cohesión social y a partir de ahí también generar unos valores compartidos, una moral compartida, que eso también permite pues como cierta construcción en términos de las dimensiones culturales que tenemos como sociedad. Y ustedes dirán, pero ellas por qué se están cuestionando, se están preguntando de este tema o qué es lo que les inquieta. Como decía al principio, hemos visto muchos gurús, muchos coaches espirituales que cobran un montón de dinero por acceder a esa espiritualidad o a ese conocimiento o a esa cercanía de ese ser superior. Entonces, en ese diálogo, un día Jennifer y yo dijimos, o sea, ¿cómo puede ser posible que esa búsqueda sea tan costosa o esté atravesada tanto por un valor económico elevado cuando Dios, yo creo que ni siquiera piensa en un tema material? Obvio, todos tenemos que vivir de algo, ¿cierto? Pero entonces, para seguir con el tema, Jennifer también nos va a contar un poco sobre eso que ha pasado desde siglos y siglos. Ajá. Bueno, sí, digamos que en términos económicos y hablando también como de la fundación del capitalismo, el capitalismo se constituye a partir de la creencia protestante y de la práctica protestante, ¿cierto? Porque digamos que con la secularización, el protestantismo que cobró tanta fuerza, entonces reivindicó unos valores que fortalecieron la creación del capitalismo. Esos valores tienen que ver con el trabajo duro, con la vida ascética, con el vivir para trabajar precisamente, con sacrificar, digamos, esos placeres mundanos. Entonces, a partir de ahí se empieza a fortalecer todo este sistema capitalista en el que estamos envueltos, pero una vez, digamos, ese protestantismo le sirvió al capitalismo para generar esos valores económicos, digamos que se desliga del protestantismo y ya quedan los valores del trabajo, del sacrificio, de generar plusvalía, de reinvertir, que fueron adoptados por esa doctrina religiosa, pero entonces también vemos cómo a partir de ahí también las religiones han aprovechado precisamente esta dimensión económica para expandirse, para crecer y para lucrarse de cierto modo.
Así es, y que pues siempre ha sucedido con el tema de las religiones, pero entonces uno dice, si yo estoy en búsqueda de algo más, si no quiero, si no me conecto con ninguna religión, pero voy y busco y encuentro lo mismo, ¿cierto? Digamos de otra forma, donde me venden, no vas a estar conectado con la naturaleza y no sé qué, o a veces también traen lo de otras culturas como la toma de Ujú. yagé y entonces también te lo venden, pero no, ni siquiera es como desde la conciencia que realmente trae, sino como desde ese vender, que de hecho en nuestro país uno de los motivos del turismo es ese. Ujú. Exacto, Ani, precisamente vemos que entonces la espiritualidad en estos tiempos está teniendo un auge impresionante porque estamos hablando de espiritualidad como si estuviéramos en una especie de supermercado, donde hay un sincretismo o un eclecticismo también de diferentes creencias que vamos tomando de los estantes como con cosas que yo me identifique precisamente del budismo o del taoísmo, de diferentes Se religiones. vuelve una Se mezcla. vuelve una mezcla, un sincretismo que también esto genera como una especie de banalidad, como que se pierda realmente el sentido religioso. Aquí también podemos ver entonces que mientras que la espiritualidad está en auge, la religión va en declive, porque ya esas doctrinas tradicionales y esas creencias religiosas tradicionales cada vez como que se van diluyendo y se van volviendo más banales precisamente por toda esta dinámica de globalización que vivimos a través incluso de las redes sociales. Y que aún más tenaz, ¿cierto? Y que ni siquiera se hace pues ya en lugares, sino que tú puedes encontrar ese ser superior a través de las redes sociales. Entonces te Ujú. conectas a un live y ya ahí tú encuentras toda esa conexión para lograr a llegar a ese Exacto. ser superior y ya. Sí, o sea, es como que se pierde el sentido mismo de la ritualización o de la disposición de estar en un lugar, pues como con ciertas características que te permitan como esa conexión trascendente. Y ya desde, no, desde el live que va a ser mi coach espiritual o el gurú espiritual al que sigo, pues entonces ya ahí me van ofreciendo muchas recetas precisamente como para llenar esos vacíos existenciales que pues esta época también nos está dejando ahí con mucha profundidad. Y que es muy teso porque entonces también se pierde esa conexión con el otro, ¿cierto? Porque ya no me conecto con el otro desde lo físico, ¿cierto? Desde ese interactuar, sino desde a través de una pantalla. Entonces uno dice, aparte de que estoy pagando una millonada, estoy solo, como he estado siempre, porque muchos también buscan esa espiritualidad porque se sienten solos, Ujú. ¿cierto? Y en ese mundo donde ahora es, no digamos mentiras, es vacío y materialista, Sí, ¿cierto? Donde se busca un sistema, pues o el sistema busca cada eso, yo una siento, ¿cierto? individualización, una No ese individualidad. trabajo en conjunto, Ujú. entonces uno dice, y que cuando se reúnen no es un trabajo en conjunto, también es un montón de dinero y se termina volviendo una parranda, es una fiesta. Sí, claro, y entonces ahí es cuando realmente pues se venden es como experiencias, una experiencia principalmente recreativa. Entonces vemos, por ejemplo, dinámicas como las que están pasando actualmente en Medellín, que eso también ha generado un proceso de gentrificación muy brutal en la misma ciudad, y es cuando muchos extranjeros vienen a vivir experiencias espirituales, místicas, que también te las ofrecen por paquetes muy costosos para vivir, no sé, la experiencia de tomar yagé en una comunidad, en Santa Elena o en alguna comunidad rural. Entonces también esto genera una apropiación cultural que lo que hace es vaciar de contenido realmente la cosmovisión de las comunidades indígenas y traficar con una serie de medicinas ancestrales, de bebidas espirituosas, para un instante en que esa persona cree que realmente se está conectando con algo más grande, más superior, más espiritual, pero realmente es un nirvana instantáneo, Sí, es completamente superficial. que uno a la final ni siquiera eh,
logra encontrar como esa búsqueda del ser, sino que otras cosas, ¿cierto? Que ya van como a otro tema. Pero también hay una cosa muy interesante y es que aparte de lo material, es también cómo afectan tu autoestima, ¿cierto? Y tu ser, porque si tú no haces esa conexión con ese ser superior o si no encuentras lo que estás buscando, entonces es su culpa por no lograr conectarte, por no lograr sentir, por no lograr, ¿cierto? Como esa búsqueda. Entonces, aparte de una relación económica, también es como esa pérdida de uno mismo. Claro, porque entonces toda la responsabilidad está recayendo sobre ti. Y digamos que eso también es como una de las trampas en las que este sistema capitalista nos ha querido meter, y es como si te va mal es porque no estás vibrando lo suficientemente alto. Tienes que tener buena actitud, pues como todo este tema de positivismo tóxico, donde realmente para que tú triunfes en la vida es porque debes de tener unas recetas que te permitan estar como sincronizado de manera muy elevada, y entonces ahí se olvidan de que hay una cantidad de estructuras en las dinámicas sociales y económicas que imposibilitan también pues como que todo el tiempo seamos personas exitosas. Así es. Y que todas seamos exitosas de la misma manera. De la misma manera. Porque no podemos ser exitosas de maneras diferentes. O sea, es también como desde la línea, sea desde la tradicional, desde la espiritual, desde la que sea, tenemos que seguir esa misma línea y el éxito se mide igual para cada uno. O sea, no podemos tener un éxito diferente porque si no somos unos perdedores. Sí, pues es que el éxito, digamos que culturalmente como nos lo han vendido, tiene que ver con un tema de la apariencia, del tener, de que si tienes, no sé, una casa, un carro, ropa de marca, entonces eso va demostrando que sí, que eres una persona que está teniendo éxito, pero no se mide como éxito que tengas tiempo, que puedas disfrutar de tu familia o de lo que tú quieras, con tiempo de calidad. Por ejemplo, en este momento que el trabajo también se ve de cierta manera, estamos sobreexplotados y precarizados, tener tiempo es un lujo, pero para lo que la sociedad nos vende como éxito, pues el tiempo no sería un indicador de que seas una persona exitosa. Y si logras eso, el tiempo y eso, que, pues, que también, ¿cierto? No significa que para todos sea el éxito, porque eso es lo que yo decía, que no puede ser, o sea, cada uno tendrá su visión del éxito, y si no lo hace, como está enmarcado entre la casa, la carro, bueno, lo que dice, entonces ya lo etiquetan de algo, ¿cierto? O hippie, o bueno, cualquier cosa, cualquier etiqueta le ponen, porque eso nos encargamos también los seres humanos, de poner etiqueta a lo que es diferente. ¿Cierto? Exacto. Sí. Pero entonces, como para no perdernos como del tema central. Y volviendo como al tema de espiritualidad, ¿será que no hay un encuentro o una espiritualidad real, o, ¿cierto? Como donde uno pueda llegar y decir, bueno, aquí sí me puedo conectar. Sí, Ani, pues yo pienso que sí, por supuesto, hay unas prácticas espirituales que, digámoslo de alguna manera, no están tan atravesadas por ese valor económico, que se convierte precisamente es como esas otras espiritualidades que nos venden también en redes sociales como en un nicho de mercado. Sí hay prácticas espirituales que pueden ser de una manera, digamos, más transparente, con un sentido genuino, verdadero, de querer conectar de una manera trascendente con algo que nos llene de sentido también. Total, como nuestra existencia. Y que también ahí viene una palabra muy importante para todos, para nosotras, y es aprender a discernir a dónde llegamos, a quién llegamos, qué buscamos, ¿cierto? El discernimiento yo creo que es vital para poder encontrar eso que estamos buscando. Sí, Ani, precisamente lo que dices, pues como de tener esa capacidad de discernimiento es muy importante también a la hora, por ejemplo, de identificar estos discursos. Entonces ahí poder poner en práctica una capacidad crítica, de pensamiento crítico, frente a poder analizar esos discursos vendehumos,
frente a esas dinámicas también del New Age que nos venden la espiritualidad más que como un camino a la trascendencia o al sentido de la vida misma, más como experiencias muy superficiales, muy líquidas de un encuentro con un ser superior o un encuentro donde te venden poder conectar con el universo y en realidad no es más que un producto, más una fetichización de la mercancía, donde por medio de esa transacción se están llenando los bolsillos de muchas personas que se aprovechan también de esos vacíos existenciales de quienes buscan la espiritualidad en redes sociales, por ejemplo. Totalmente, ya es eso, es encontrar cómo, cómo, cómo dónde me conecto, dónde llego, ¿cierto? También lograr identificar, yo creo que podríamos decir red flag, ¿cierto? Si yo voy a una primera y me encuentro que termino en una fiesta, ¿cierto? Haciendo otras cosas que yo ni siquiera esperaba tener, o si yo veo que llego y es como una, ¿cómo se dice eso? Como un montaje, ¿cierto? Sí, porque uno como también una producción, logra, sí, una como un producción. escenario súper producido también, como de lo que te están vendiendo, de la experiencia. Sí, Ani, eso también me pone, pues me cuestiona mucho frente a la espiritualidad. Se vuelve también un asunto muy clasista, muy desde el que tenga el dinero y tenga la capacidad adquisitiva para acceder a esos servicios espirituales que te están ofreciendo. Entonces, bueno, ya ahí se empieza a generar como una segregación de grupos sobre quienes sí pueden acceder y quienes no pueden acceder. Total. Y lo que mencionabas también anteriormente, creo que para esa búsqueda espiritual uno no necesita tampoco tener como grandes sumas de dinero para poder tener una conexión importante con eso que nos genere paz, que nos genere pues como un sentido a la existencia. Y que es muy tremendo de la forma en que te enganchan, porque es que a ti te venden, no sé, casi siempre en las redes sociales encuentras, ¿no? Encuentra tu propósito de vida, encuentra tu conexión con el alma, encuentra tu ser superior, no sé qué, y Los registros akáshicos. Uno empieza a leer y empieza a escuchar y cuando menos piensas, bueno, tienes que pagar 200.000 pesos para no sé, vamos a pintar unas alas de Los Ángeles. A conectar con Los Ángeles. No tengo nada con las personas que creen en Los Ángeles, pero es que es muy teso que cuando te enganchen, ahí sí, 200, 300 y eso que estoy diciendo sumas pequeñas, ¿cierto? Porque a veces hasta 1.500.000 por una experiencia y uno dice, pues no, ¿qué es esto? Esto no tiene ¿qué? Un propósito Sí. de verdad con el otro. Se convierte en una mercancía. ¿Cierto? Pues entonces es eso, se llega a una mercancía. Entonces es también esa es la invitación, como aprender a discernir, a encontrar esas red flags, a decir este sí es mi lugar, este no es mi lugar, y también respetar, ¿cierto? Porque desde el respeto también yo creo que esa búsqueda de respetar al otro y esa búsqueda del otro, ¿cierto? Si yo estoy enseñando al otro a que encuentre su yo superior, pero ni siquiera lo estoy respetando a él, no tiene ningún sentido. Sí, Ani, es un mercado muy costoso. Por ejemplo, cuando uno, investigando también, se pone también a indagar como todo este tipo de encuentros con los registros akáshicos, Reiki, angeología, pues vemos que son valores elevados. Digamos, una persona en este país también que, sí, pues, digamos, la mayoría también vivimos como de un salario mínimo, pues en qué momento vamos a poder acceder a ese tipo. Entonces, ¿para qué tipo de público también está pensado precisamente como toda esta dinámica
de espiritualidad, muy de la nueva era, muy New Age. Sí, porque quienes nos escucharán dirán, ay, no, estaban en el mercado equivocado, ¿cierto? Ajá. Y quizás nosotras estemos en el mercado equivocado, buscando en el mercado equivocado. Pero Dios mío, o sea, es la espiritualidad, es esa búsqueda del ser superior, o sea, ¿por qué tiene que costar tanto ese encuentro? No, para mí no tiene ningún sentido. Sí, Ani, por ejemplo, ya para ir cerrando también este tema, investigando me encontré con unos datos muy interesantes frente a, en términos económicos, cuánto mueve todo el mercado y los servicios de la espiritualidad a nivel global. A nivel global, porque estuve intentando pues como buscar en términos de Colombia, más o menos cuánto movía el mercado de la espiritualidad, pero no hay unas cifras, no hay pues como unos registros precisos, porque en Colombia, con todo el tema de la libertad de culto, de que muchas instituciones religiosas incluso no pagan impuesto, entonces no se logra pues como evidenciar una cifra real y puntual, pero digamos que me encontré con este dato. El mercado global de productos y servicios de la nueva era se valoró en 180.18 mil millones de dólares solo en el 2024. Y se espera que alcance los 249.03 mil millones de dólares para el 2032. Esto con un crecimiento exponencial de una tasa anual compuesta por el 4.4%. Eso es demasiado dinero, lo que mueve precisamente el mercado de la espiritualidad a nivel global, y lo que nos pone a pensar cómo será la espiritualidad entonces un asunto de capacidad adquisitiva, de que estas personas ven también en este nicho de mercado una posibilidad para llenarse de sus bolsillos o generar también, digamos, un empleo, no sé, en Colombia, en términos del rebusque, pues, ¿qué me pongo a hacer? No sé, un empleo normalito no me va a generar tanto ingreso, entonces me pongo a hacer, no sé, registros akáshicos y cosas así. O más que registros akáshicos o eso, sí, es como un ejemplo. Cierto, como esa búsqueda del espiritual, me apoyo en el otro y ya aquí gano y me mantengo en la vida. No, creo que lo que decía ahorita y es el respeto hacia el otro, el respeto hasta ese ser superior, ¿cierto? Que buscamos. Bueno, no, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado nuestro primer episodio. Que nos empiecen a seguir. Vamos a tener diferentes temas. Con este quisimos iniciar porque también pues nos cuestionaba mucho sobre estas prácticas que hemos ido encontrando y el auge que está teniendo precisamente el mercado de la espiritualidad y la manera en cómo se está viviendo en la actualidad también en el país, atravesado por diferentes dinámicas pues sociales, económicas, culturales. Entonces, para ponernos a pensar también un poco sobre eso en lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias, chao.